Hola a todos y bienvenidos a Pi5, el podcast donde desencriptamos las mates en 5 minutos. Hoy os quiero hablar sobre un par de temas que están entre los más antiguos y estudiados en las matemáticas, la geometría y la trigonometría. Pero antes de meternos de lleno con conceptos como el seno, coseno, tangente y sus inversos, vamos a echar un vistazo a cómo surgieron y evolucionaron estas áreas de la matemática a lo largo de la historia. La geometría es una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Desde hace miles de años, civilizaciones como la egipcia o la babilónica ya usaban la geometría para resolver problemas prácticos, como medir tierras o construir pirámides. Los antiguos griegos, especialmente con Euclides, fueron quienes le dieron una estructura formal a la geometría. Euclides, en su famosa obra Los Elementos, organizó el conocimiento geométrico de su tiempo en un conjunto de postulados y teoremas que todavía usamos hoy en día. Él fue quien sentó las bases de la geometría plana, donde definió conceptos fundamentales como las líneas, los ángulos y los triángulos. La trigonometría, por su parte, nació de la necesidad de medir ángulos y distancias en astronomía. Fue desarrollada principalmente por los antiguos griegos y luego por matemáticos árabes durante la Edad Media. Hiparco de Nicea es considerado uno de los padres de la trigonometría, ya que fue quien creó las primeras tablas de seno para resolver problemas relacionados con la observación de estrellas y planetas. Más tarde, los matemáticos árabes y persas, como Al-Batani, mejoraron estas tablas y ampliaron su uso a otros campos, como la navegación. Así que, como podéis ver, tanto la geometría como la trigonometría han sido útiles desde hace miles de años, y no son solo algo que estudiamos en el colegio. Una vez tenemos algo de contexto histórico, vamos a entrar en lo que realmente me interesa explicaros hoy, las funciones trigonométricas. Empezamos con el seno. Imaginaos un triángulo rectángulo, el tipo de triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, o sea, el recto. El seno de un ángulo en este triángulo es simplemente la relación entre el lado opuesto al ángulo y la hipotenusa, que es el lado más largo. Es decir, el seno nos ayuda a saber qué tan alto es el triángulo si conocéis la longitud de su base y su lado más largo. Luego tenemos el coseno. El coseno es muy parecido al seno, pero en lugar de fijarnos en el lado opuesto al ángulo, nos fijamos en el lado adyacente, es decir, el lado que está pegado al ángulo, pero que no es la hipotenusa. De esta manera, el coseno nos indica qué tan largo es el triángulo en comparación con su hipotenusa. Por último, está la tangente. La tangente es la relación entre el seno y el coseno, o dicho de otra manera, es la relación entre el lado opuesto del ángulo y el lado adyacente. La tangente es muy útil cuando queremos medir la inclinación de una pendiente o de una rampa, ya que nos dice cuánto sube por cada unidad que avanza horizontalmente. Además de estas funciones básicas, también tenemos sus inversas, el arcoseno, el arcocoseno y la arcotangente. Estas funciones nos permiten hacer el proceso inverso. Si conocéis la relación entre los lados de un triángulo pero no el ángulo, podéis usar estas funciones inversas para calcular el ángulo. Por ejemplo, si sabéis la longitud de los lados pero queréis averiguar el ángulo de inclinación, el arcoseno os lo puede dar a partir del valor del seno, el arcocoseno a partir del coseno y la arcotangente a partir de la tangente. A medida que avanzamos en el estudio de estas funciones, os daréis cuenta de que no solo son útiles para resolver triángulos, sino también para entender cualquier fenómeno que involucre ciclos, ondas o repeticiones. Si habéis escuchado el término ondas sinusoidales, ya sabéis de qué estamos hablando, de ondas que siguen un patrón de la función del seno. Estas ondas son claves en áreas como la música, la electrónica y las telecomunicaciones. Así que, en resumen, las funciones de seno, coseno y tangente son fundamentales para entender cómo se relacionan los ángulos con las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Y sus inversas, el arcoseno, el arcocoseno y la arcotangente, son igualmente importantes cuando queremos hacer el proceso inverso, es decir, cuando necesitamos averiguar los ángulos a partir de las proporciones entre los lados. Como última pequeña curiosidad, os quería contar que si intentáis dibujar la gráfica de la tangente, veréis que tiene unas líneas verticales donde no hay valores. Esto ocurre porque la tangente tiende a infinito cuando el coseno es cero, es decir, cuando estamos en ángulos como 90 o 270 grados. Estos puntos se llaman asíntotas y son características únicas de la función tangente. Y bueno, espero que con esta explicación os haya quedado un poco más claro no solo cómo funcionan, sino también de dónde vienen estos conceptos y cómo nos siguen siendo útiles hoy en día, miles de años después de que Euclides y otros grandes matemáticos sentaran las bases de estas teorías. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy en Pi5. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio con más mates en Pi5. Agur.